Javefitness.com, esa es la web, o aquí cada lunes en el tiempo de Saludable. José Alberto Benítez, no es lo mismo un metro de encaje negro que alergia, intolerancia, aversión e intoxicación. Efectivamente no es lo mismo. No es lo mismo. Venga, vamos a empezar por el principio. Sobre todo hay tres diferencias que hay que valorar, ¿no? Sí. Intolerancia y alergia, y después hablar de lo que es también la aversión, que puede haber personas que la tengan, y diferenciarlo entre una reacción tóxica que le pueda dar a todo el mundo. Efectivamente. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, pues por el principio, como has dicho tú. No, en principio, comentar lo que has dicho tú, que digamos que la respuesta, o sea, una reacción adversa a un alimento es una respuesta normal que se atribuye a la ingestión de un alimento, ¿no? Entonces hay, digamos que dos grandes grupos, que son las tóxicas y las no tóxicas. Las tóxicas, pues es cuando se produce una intoxicación, no hay más tipos. Y esto le afecta a todo el mundo. Sí, y esto afecta a cualquier tipo de persona, simplemente al ingerir un alimento o un tóxico en determinada cantidad, pues lo que va a suponer es un problema, y es una sustancia que es peligrosa, digamos que para todos. Es decir, por ejemplo, alguien que esté ahora mismo escuchando, pues seguramente igual conoce algún caso de, por ejemplo, en alguna comida o cena de empresa o de amigos o de familiares que se ha ido, pues yo que sé, en algún restaurante o incluso en casa, pues yo que sé, por ejemplo, lo típico de que las ostras estaban mal o lo que fuera, y de repente se intoxicaba todo el mundo. O sea, eso es una intoxicación y le afecta a todo el mundo. Es decir, no se puede librar nadie. Si el alimento está mal, le va a afectar a todo el mundo. Vale. ¿Qué diferencia o qué sí que se puede diferenciar? Que a mayor cantidad, peor va a ser la intensidad de la intoxicación que se tiene. Con lo cual, si en este caso eran unas ostras que estaban mal, el que se haya tomado 9 ostras va a estar peor que el que se ha tomado 2. ¡Ostras! Efectivamente. Entonces, bueno, en primer lugar, el primer grupo sería ese, ¿no? La intoxicación, que pertenece a las reacciones tóxicas. Y a las reacciones no tóxicas pertenecen 3 tipos, que son las alergias, las intolerancias y la aversión, que son totalmente distintos. Los términos que más se confunden precisamente son alergia e intolerancia. Entonces, vamos un poco a hablar de cada uno de ellos. Y en el caso de las intolerancias... Espera, la aversión, simplemente por tocarlo un poquito. Vale, pues mira, la aversión lo hablamos rápidamente. Es un síntoma psicológico totalmente. Es decir, es una persona que cuando sabe que va a consumir, a ingerir un alimento, pues directamente cree que no le gusta, que no le sienta bien o lo que sea, y ya solo por el mero hecho de él pensar eso, pues puede ser que no le siente bien, pero es mentira. Imagínense ustedes, no, yo esto lo he vivido, ¿no? Que la textura del propio alimento... Sí. Por lo que sea, pues llega... Pues no le desagrada o le produce arcadas o muchas cosas, puede ser. Yo conozco una persona que la miel no la puede ni ver. Según la huele, le provoca náuseas, según la huele. Sí. Ya ves tú, la miel no es un alimento tóxico, ni esa persona está... Bueno, no lo sé si está comprobado o no, pero no se ha comprobado si tiene alergia o intolerancia. Seguramente no la tenga, pero le produce pues arcadas. La miel, fíjate, la miel, un alimento tan bueno. Pues en estos casos lo que suele suceder es que si, por ejemplo, a alguien no le gustan las zanahorias, pues si está viendo la zanahoria y ve la zanahoria, pues no va a comerla, pero puede ser que si hacemos un plato que tenga zanahoria y la zanahoria no se ve en sí, puede ser que se lo coma y ni se dé cuenta. Claro. Entonces, estos son las aversiones. Una aversión. Eso es una aversión. Vale. Luego están las intolerancias. Que son los términos que se confunden, intolerancia y alergia. Eso es. Entonces, las intolerancias son apariciones de manifestaciones clínicas, pero por personas en particular. Es decir, no es como sucede a las intoxicaciones, que es a todo el mundo, sino que cada persona puede tener intolerancia a una cosa. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que sí que es cierto y hay otras que no. De esto ya hemos hablado incluso aquí en un programa dedicado solamente a ello. Pueden ser intolerantes a la lactosa, pero puede ser, esa intolerancia puede ser que en exceso de tomar esa sustancia, pues sí que le produzca una intolerancia, pero hasta cierta cantidad incluso puede ser tolerable. Es decir, cada persona puede tener un nivel de tolerancia diferente, ¿no? Y luego, lo que comentaba, que puede ser que una persona sea intolerante a la lactosa, pero haya otra persona que no lo sea y no va a tener problemas de tomar pues cualquier cosa que tenga lactosa, ¿no? Entonces, recalcar sobre todo con este tema de la intolerancia, que si alguien cree que es intolerante a algo, lo que tiene que hacer es ir al médico, pero a un médico que realmente le haga un estudio fiable y no pseudocientífico o malo, que también los hay por ahí. Eso hay que tener mucho cuidado con los test de intolerancia que hay por ahí.
y que realmente le diga, oye, pues mira, si tú eres intolerante a tal cosa, entonces ya ahí pues no hay término de duda. Pero no que una persona piense que es que fue tomarme eso, me sentó mal y entonces no. Si se comprueba eso, lo mejor es ir a realmente comprobarlo científicamente. Puede ser muy evidente a veces, ¿no? Sí. Si tú tomas, no sé qué decirte ahora, no sé, azúcar, y cada vez que tomas azúcar refinada, pues tú te encuentras mal y te sienta fatal pues más, y no tienes aversión, lógicamente. Exacto. Pues puede haber un problema, que igual no lo es, puede haber un problema de intolerancia, que tu cuerpo no lo asimile, pero no suele ser tan evidente. Claro. Luego ya entramos en el mundo de las alergias, que tienen un origen inmunológico, o sea que afectan al sistema inmune y tienen respuestas exageradas del organismo a un alimento. Se produce en personas que ya han consumido este alimento y que han pasado por un proceso de sensibilización previa, que se llama. Y aunque puede ser una persona alérgico a muchos alimentos, sí que es cierto que los más comunes, en los que más suelen producir alergias, digamos, son los huevos, el pescado y el marisco, la leche y los frutos secos. Son más o menos, aunque puede ser uno alérgico a más, pero digamos que los grupos de alimentos que más digamos que alergias tienen, o sea que más las personas suelen tener alergia, son estos que he dicho: huevos, pescado, marisco, lácteos y frutos secos. Y ojo, no es lo mismo la albúmina, no es lo mismo la yema que la clara del huevo. Y de las alergias destacar una cosa: al contrario que en las intoxicaciones, cuando uno es alérgico da igual que la dosis sea pequeña, es decir, puede afectar muchísimo, tanto si la dosis es grande como si es pequeña. ¿Ah, sí? Sí. ¿En el tema alergias? Sí, de hecho es que yo tengo muchos amigos, ahora mismo estoy recordando dos, que precisamente son alérgicos al marisco, y es que es incluso oler el marisco, o sea, si se ha hecho en la misma plancha marisco, solo del roce y que queda alguna sustancia por ahí del marisco. Lo que se denomina trazas, que son las trazas. Exacto, las trazas se ponen malísimos, pero malísimos de que hay veces que incluso tienen que ir al hospital. O sea que el tema de las alergias sí que ahí se nota del todo que uno es alérgico, de verdad. La alergia se caracteriza por una inflamación. Y además, he de decir una cosa, y es que la alergia puede suceder, es decir, a cualquier edad. O sea, puede ser que una persona no sea alérgica hasta X años y de repente un día coma eso y sea alérgica. O sea, yo eso lo he vivido en persona, de un chaval que tenía, me parece que 10 años de aquella, siempre estaba acostumbrado a comer marisco en algunas comidas, y hubo un día que empezó a tomar otra vez marisco en una comida y se puso malísimo. Entonces, ya en ese momento era... Sin ir más lejos, yo tengo una persona en mi familia que a los 35 o a los 40 años... comió una cereza y hubo que llevarle al hospital. Ostras. Había comido cerezas siempre. Pero un día comió una cereza, le dio una reacción alérgica fortísima y desde entonces hasta hoy. Pues fíjate. Puede dar cuando sea. Y luego, bueno, las aversiones que ya hemos hablado sobre ellas, y comentar sencillamente que los diagnósticos, que muchos test son falsos, es decir, hay muchos test por ahí de intolerancia alimentaria, alergia, tal, y no son realmente estudios científicos los que hacen, con lo cual tener un poco de cuidado con dónde vamos a hacer los test de intolerancia. Normalmente no se suelen mandar fármacos a menos que haya una reacción. Por ejemplo, en este caso sí que de vez en cuando no viene mal tener la adrenalina autoinyectable para casos extremos, pero solo se va a hacer uso de fármacos para cuando hay una reacción. No se curan este tipo de alergias. Si uno es alérgico, es alérgico. Y luego unas recomendaciones para las personas que sean alérgicas o intolerantes, que tengan muy en cuenta el tema de leer el etiquetado y además conocer los distintos nombres que puede tener un mismo ingrediente, ¿no? Por ejemplo, la leche, hay veces que no pone leche tal cual, sino que pone caseína o caseinato de sodio, y realmente a ese producto son también alérgicos o intolerantes el que tenga este tipo de que vayan al médico, y que el médico, si es especialista en nutrición, mejor, porque eso es, en este caso sí. Nos va a asesorar mejor. Mira, y sí que es verdad que ahora los estudios científicos, médicos, están intentando, para solucionar el tema de las alergias, que repetimos, no tienen de momento solución, lo mismo que vienen en algún caso muy raro y puntual, es verdad que pueden desaparecer, que el sistema inmune no tuviera una alergia excesiva y de repente pues remite un poquito a ese componente que el cuerpo piensa que le está agrediendo, ¿no? Pero los nuevos estudios están intentando de alguna manera enseñar o reeducar el sistema inmune, pero eso es muy complicado, ¿no? Sí. Estamos hablando a nivel genético, ¿no? Que el cuerpo no reconozca una sustancia normal que a otro no le da alergia como una sustancia atacante.
porque es lo que le ocurre al cuerpo, ¿no? Que se piensa que ese componente que da alergia es un virus que está atacando el cuerpo, ¿no? Y por ahí van los estudios. Y el otro día, mira, en este sentido, José Alberto, vi un reportaje científico precioso en la 2 que hablaba de que ahora los partos que van por cesárea intentan, aquí los estudios son observacionales de momento, ¿no? Pero intentan en las cesáreas empapar una especie de tampón o gasa en el cuello del útero de la madre, sabiendo que van a hacer cesárea, para que el niño, nada más nacer, impregnarle con las bacterias que hay en el cuello del útero y que el niño cogería de manera natural, porque esas bacterias no es lo mismo que comiencen a sentarse de primeras en el organismo del niño, en la piel, en los tejidos e incluso en el interior, sobre todo el lactobacillus de la madre, que venga otra bacteria invasora que pueda encontrarse en el quirófano y poblar el organismo del niño. Y eso tiene mucho que ver con la educación del sistema inmunológico, puesto que el niño puede reconocer las bacterias buenas como malas si el primer asentamiento, la bandera, digamos, de los primeros pobladores son de bacterias malas, ¿no? En este sentido están estudiando mucho toda esta serie de cuestiones que tienen que ver con el nacimiento y la concepción, ya desde los inicios para la madurez del sistema inmune. Hay mucho que estudiar. Es increíble, ¿eh? Lo sabia que es la naturaleza. Y el conducto de la madre, cómo se prepara para que el niño se impregne o la niña de esas bacterias, ¿no? Que van a ayudarnos a vivir, porque convivimos con esas bacterias, ¿no? Claro. Es increíble. Bueno, es un tema al margen, como curiosidad a esto, porque hay mucho que estudiar todavía en este sentido. José Alberto, muchas gracias. Bueno, nos ha quedado quería más decir claro. Una cosilla solamente más, y es nada, que la información que ha aportado hoy, aunque estará en mi blog y demás, pero bueno, agradecérselo sobre todo a la persona que lo ha sintetizado muy bien en su blog, que es un dietista nutricionista al que sigo mucho y que es muy bueno en España, se llama Aitor Sánchez, y su web es midietacogea.com. Muy bien, sí, me suena, mira, aquí lo tenemos. Bueno, en la web. No tengo nada. midietacogea.com. Aitor Sánchez, muchísimas gracias. Y a José Alberto, muchas gracias. Buena semana. Venga, igualmente. 1:28.